Tercera clase del curso de Fisiología Celular, donde estaré hablando todo lo que debes saber en cuanto a estructura y función del retículo endoplásmico, específicamente en sus variedades liso y rugoso. Así que sin más, suscríbete porque vamos iniciando. Quisiera comenzar la clase mostrándote esta diapositiva que, si recuerdas, la vimos en la primera clase de este curso de Fisiología Celular, donde hablamos todas las generalidades necesarias sobre la célula. Te dije que la célula eucariota va a estar constituida por un citoplasma y un núcleo. Dentro de ese citoplasma van a existir orgánulos, tanto membranosos como no membranosos, el citoesqueleto, inclusiones citoplasmáticas y el citosol. En la clase pasada, si te recuerdas, hablamos sobre membrana plasmática dentro de esos orgánulos membranosos. Y en esta clase hablaremos sobre retículo endoplásmico, específicamente las variedades lisa y rugosa, para que de esta forma puedas irte aprendiendo todas estas características que son necesarias para comprender todo este funcionamiento celular, y mediante esta diapositiva te vas a poder ir organizando, o vamos a poder irnos organizando en todo lo que vamos a ir viendo en este curso. Entonces, ¿qué nos van a indicar las palabras retículo endoplásmico? Retículo, que no va a ser más que el diminutivo de red, y endoplásmico nos va a indicar que este orgánulo se va a encontrar dentro del citoplasma. ¿Por qué? Porque endo quiere decir dentro y plásmico de citoplasma. Entonces podemos definir, el retículo endoplásmico no va a ser más que un orgánulo membranoso, un orgánulo que va a tener una bicapa lipídica como principal componente, formado por una red pequeña de túbulos, cisternas y sacos aplanados. Se va a extender a partir o desde la envoltura nuclear y van a existir dos variedades, el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. Si nos damos cuenta en esta imagen, para irte ilustrando cómo se ve todo esto en la célula, podemos identificar primeramente la envoltura nuclear. Miren cómo se ve aquí claramente en rojo y en un rosado incluso esa envoltura nuclear. Por fuera de ella comienza a aparecer el retículo endoplásmico rugoso, que se presenta en un verde un poco más sucio. Y por fuera de ese retículo endoplásmico rugoso está el retículo endoplásmico liso. Característica importante del retículo endoplásmico rugoso: va a tener ribosomas asociados, partículas que realizan el proceso de síntesis proteica y que por tanto van a estar pegados a la superficie de ese retículo endoplásmico rugoso. Miren aquí los ribosomas como se ven, como bolitas en blanco con bordes azules. Si se dan cuenta, pueden verse bien pegados a ese retículo endoplásmico rugoso. Y además se va a organizar principalmente ese retículo endoplásmico rugoso en sacos y cisternas. ¿No les había hablado que es una red de túbulos, cisternas y sacos aplanados? Bueno, en el retículo endoplásmico rugoso va a predominar la organización en forma de sacos y cisternas. Si vamos al retículo endoplásmico liso, va a tener la característica de tener contornos suaves, continuos, lisos, ya que no va a presentar ribosomas pegados a su superficie. Por tanto, va a ser una diferencia con el retículo endoplásmico rugoso, ya que el rugoso va a presentar ribosomas pegados a su superficie, lo que le da la característica esta de ser rugoso, mientras que el retículo endoplásmico liso, al tener una superficie lisa sin ribosomas pegados a su estructura, va a tener contornos suaves y continuos. Y dentro de esta red, la estructura que va a predominar en ese retículo endoplásmico liso van a ser los túbulos. Entonces te resumo: retículo endoplásmico, orgánulo membranoso formado por una red de túbulos, cisternas y sacos aplanados que se extiende desde la envoltura nuclear, con dos variedades: retículo endoplásmico rugoso con ribosomas pegados a su superficie, lo que le da la característica esta de ser rugoso, y el retículo endoplásmico liso, que no va a presentar ribosomas asociados, por tanto va a tener una superficie lisa. Vamos ahora con el retículo endoplásmico rugoso.
que como te había dicho, se continúa con la envoltura nuclear y va a tener ribosomas pegados a su superficie. Pero a lo mejor te preguntarás, ¿para qué van a estar estos ribosomas aquí? Bueno, como te había dicho, los ribosomas no van a ser más que orgánulos celulares que van a tener la función de síntesis proteica. Van a sintetizar proteínas. Y esas proteínas, cuando son sintetizadas en los ribosomas, muchas de ellas pasan hacia el interior del retículo endoplásmico rugoso, donde ocurre el proceso de maduración proteica. Y esta maduración proteica va a incluir la formación de puentes disulfuros en esa proteína e incluso el proceso de glicosilación, que no va a ser más que aquel en el cual a las proteínas se le van a asociar hidratos de carbono para formar ¿qué? Glucoproteínas. De las glucoproteínas te hablé en la clase pasada, donde hablamos de membrana plasmática, y por tanto por aquí arriba puedes pinchar para revisar la clase e informarte todo lo que tiene que ver con estas glucoproteínas. Tienes que saber que después que ocurre ese proceso de maduración proteica dentro de ese retículo endoplásmico rugoso, o las proteínas alcanzan la estructura necesaria dentro de ese retículo endoplásmico rugoso, pasan a través de vesículas hacia otro orgánulo de nuestra célula, que va a ser ¿cuál? El aparato de Golgi, y que veremos en la clase posterior. Ese aparato de Golgi va a tener una función en cuanto a la transformación o la maduración final de esas proteínas, para que después de que se transformen y ocurra esa maduración final, comiencen a formar parte de la membrana de orgánulos celular, de varios orgánulos dentro de la célula, incluso formar parte de la membrana plasmática o secretarse dichas proteínas por exocitosis hacia afuera de la célula. Vamos ahora con el retículo endoplásmico liso, que como se puede ver en esta imagen, se extiende a partir del retículo endoplásmico rugoso. Miren el retículo endoplásmico rugoso en un verde un poco más suave, y el retículo endoplásmico liso en un verde un poco más fuerte por detrás de él. Que ese retículo endoplásmico liso, como te había dicho, no va a tener ribosomas pegados a su superficie, por tanto no va a participar en la síntesis de proteínas, y sí en procesos como la síntesis de ácidos grasos y esteroides. Por tanto, si participa en la síntesis de esteroides, va a ser muy abundante en las células a nivel de glándula suprarrenal y a nivel de las gónadas. Además de este proceso de síntesis de ácidos grasos y esteroides, también participa en los procesos de detoxificación, o procesos que incluyen a fármacos liposolubles y la eliminación de sustancias nocivas, como van a ser el alcohol y los carcinógenos. Si nos recordamos de metabolismo, van a saber de que muchos de los fármacos liposolubles o incluso el alcohol llega muy bien a hígado. Por tanto, al ser nuestro cuerpo tan inteligente, dice, vamos a que este retículo endoplásmico liso sea bien abundante en las células del hígado y participen de una forma óptima en estos procesos de detoxificación. Por eso se puede decir que el retículo endoplásmico liso va a ser bien abundante en las células del hígado o los hepatocitos. Además, participa en el proceso de eliminación o tiene enzimas ese retículo endoplásmico liso que eliminan el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato, y al eliminarle este grupo fosfato permiten una liberación más fácil de la glucosa hacia la sangre, y de esta forma ser utilizada en determinadas condiciones que sean necesarias para nuestro organismo. Otra característica importante es que va a existir una variedad de retículo endoplásmico liso, que va a ser el retículo sarcoplásmico, el cual va a realizar el almacenamiento y la liberación del ion calcio, que como sabes participan en ese proceso de contracción muscular. Por tanto, va a estar en ese proceso de regulación, o va a intervenir en la regulación, por tanto, de la contracción
muscular. Resumimos entonces, retículo endoplásmico rugoso participa en el proceso de maduración proteica después que esas proteínas alcanzan la estructura necesaria dentro de ese retículo endoplásmico rugoso, pasan a través de vesículas hacia el aparato de Golgi, donde ocurre una transformación o maduración final, mientras que el retículo endoplásmico liso, a pesar de que no tiene ribosomas pegados a su superficie, no realiza procesos de síntesis proteica, sí sintetiza ácidos grasos y esteroides. Además de participar en los procesos de destoxificación, por lo que va a ser muy abundante en hígado, la eliminación o la separación del grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato para facilitar la liberación de glucosa hacia el torrente sanguíneo, y la variedad de retículo endoplásmico liso llamado retículo sarcoplásmico, el cual realiza el proceso de almacenamiento y liberación del ion calcio en el proceso de contracción muscular. Hasta aquí la clase de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal para de esta forma estar al tanto de nuevos videos sobre fisiología celular u otros temas médicos de interés. Recuerda que con el Dr. Riera siempre tendrás la medicina en una clase y nos vemos en un próximo video.